inglés a español, así es de que vamos a practicar un poquito el oído ahí con el inglés, pero voy a estar hablando con Lado en inglés y voy a estar traduciendo para ustedes en español, ¿ok? Ya inicié la transmisión también en YouTube para que ustedes puedan estar pendientes. Perfecto. Y vamos aquí otra vez a la sala. Excelente. View. Bueno, señoras y señores, lo prometido es deuda. Estamos aquí contentos de conectarnos con esta gran comunidad aquí hispanoamericana. Muchos países conectados. Veo personas de Colombia, personas de Venezuela, de Ecuador, Brasil. Veo personas aquí de España también conectados desde España. ¿Desde dónde más? Cali, Colombia, Colombia presente, Venezuela, de Islas Margarita, El Salvador, Perú, México conectado, New York también, Argentina, Bogotá, Colombia, excelente, Popayán, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, sala llena de nuevo, transmisión en YouTube para los que no puedan ingresar. Y bueno, contentos aquí de estar compartiendo este rato tan familiar, un rato aquí en equipo con Sinergia Global, los equipos aliados, por supuesto. Personas que también están aquí con nosotros participando. Aquí tengo también pues a Margie conmigo, ok, estamos aquí pues contentos de compartir con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, ok, su nombre es Lado Okhotnikov, ok, él está conectándose desde Rusia, es casi la medianoche allá en Rusia, ok, y pues está aquí conectándose para darnos un gran saludo, para compartirnos un poquito acerca de la visión de FORSAGE, hacia dónde va y pues prácticamente lo que hemos hecho ahorita con esta gran comunidad. So, voy a pasar al inglés y a traducirle aquí a mi amigo Lado. Lado, how are you, sir? It's really amazing to have you here with us. You see, we are a big team here, a great community, a lot of Hispanics in here, okay, Latin speaking countries, okay, Spanish speaking countries from different parts around the globe. We have people from Venezuela, from Mexico, from Colombia, from Peru, from Spain, from Italy, from Colombia is present, United States as well. We have a big community over there. So we're really happy to have you here with us. This is Synergy Global. That's the name of our team. And we're really happy. We're doing great things with FORSAGE. But every day we get amazed by the vision that you have by building this amazing system, this amazing community, and then knowing that we're just getting started. So that's the most important part. So Lado, if you want to just say hello to everybody, okay? I know since then you probably learn a little bit of Spanish, okay? But you can say it in Russian, that's fine. So Russian, Lado, you can speak Russian. Lado, go ahead, sir, and say hello to everybody, okay? Here, Hello, we're friendly. everybody. Hola, привет. Glad to meet you at once with your big team, with your very active team. So let's start. Excellent, excellent. You know, as we know, we're Latin people, we're really happy all the time. We're emotional. We like to throw parties and stuff. Yes. We're crazy. Huh? So we're really happy to have you here, Lado. We have a set of questions already that I kind of like send you. Most likely, we're going to focus on the roadmap of the vision of FORSAGE. And that's why we have you here. So we can't wait to hear those inside news. Yes, whatever you can share with us, that's great with us. Okay. You can start from the first question. It's okay. Okay, excellent. So we're gonna I'm gonna ask the question really quick. Okay, so that way we let's see, gallery view. Okay, perfect. So we're gonna be starting with the first one that I put you in there for the schedule. So now we know that there is affiliates or partners who have made more money than even the developers of FORSAGE. And then what motivated you guys to build FORSAGE in this way? And I'm gonna be translating this question really quick so that way you can start with the answer. Excellent. So le acabo de hacer al lado la primera pregunta, ¿ok? Y una de las preguntas es,
nosotros sabemos como usuarios, como afiliados, que ya hay más afiliados ganando más dinero que inclusive los desarrolladores de FORSAGE. Esta fue la visión que tuvo Lado. Entonces, le pregunto que qué fue la motivación para él para construir FORSAGE de esta forma, de que otras personas pudieran inclusive ganar más que ellos. Entonces, voy a dejar que Lado nos responda. So, go ahead, sir, and then I'm going to be translating your answer whenever you're done. Okay. This is the main principle. In FORSAGE, there are no administrators, chiefs, etc. We are only the authors of a smart contract. We cannot say that we are the most important here. We are the same participant as you are. FORSAGE is absolutely decentralized, and this makes it as safe as viable as possible. We wanted to have such an opportunity and let everyone who wants to use it, and if you earn more than us here, we will only be happy about it. Excellent. So I'm gonna go ahead and translate for everybody here. So básicamente Lado dice que ellos querían crear un sistema, una oportunidad donde sea básicamente igual para todos, y ellos no tienen ningún inconveniente con que las personas que están de afiliado abajo o cualquier persona a cualquier momento que ingrese en el sistema haga más dinero que ellos, porque lo quieren hacer realmente que sea para todos equitativo. Esa es la palabra. Así es de que esa es la visión con la cual se construyó FORSAGE, y ellos dicen que entre más vea crecimiento de los afiliados, pues más contentos se van a poner ellos, porque es el legado que van a dejar. Vamos a ir a la segunda pregunta con Lado. So I'm going to go to the second question. Okay. Sí, tiene un relay. Okay. So second answer, okay, I'm going to put it right here. I put it as optional, but that's great. You can elaborate with us. There's going to be, there's been a lot of buzz about the situation with regulators in Philippines. So what is the question is, how the developers of the FORSAGE, how you guys as a team are managing with this situation and probably the upcoming situation? What do you guys think it brings positive to our community? We already... Okay. Sorry, Lado, I'm going to be translating that question because nobody knows that question. So I'm going to be, before you go ahead and elaborate. So la segunda pregunta que le acabo de hacer al Lado es que ha habido bastantes comentarios afuera en el internet acerca de esta última semana, acerca de los reguladores en Filipinas y cómo el equipo de FORSAGE está ahorita reaccionando o está viendo cómo esto pues va a ir hacia el futuro. Entonces, pues él nos va a dar la respuesta y les voy a traducir. All right, Lado, we're good. So you can answer for us and I'm going to be translating. We already have our post about it. Maybe you already read it. It was just posted today, I think. Yes. Maybe you will translate it. This post, yes, in Spanish later. But now I want also to say that we got acquainted with what the Philippines SEC writes about us. Yes, and we found that they don't know what FORSAGE is. They don't know even that there are 4 of us. They telling only about me. Correct. But there are 4 of us co-authors. That there are no bosses in FORSAGE. They think that FORSAGE is an investment project, but you know that it is not true, right? Maybe you'll translate. Okay, excellent. So let me go ahead and do it. So, Lado ahí ya empezó a elaborar en la pregunta y voy a dejar que él va a dejar que me traduzca un poco para ustedes. Entonces, la pregunta era acerca de la SEC en Filipinas y quiero decirles que ya FORSAGE se ha conectado con la SEC de Filipinas y ellos no tienen ni idea qué es FORSAGE y ni siquiera se han dado cuenta de que no solamente es Lado el que es creador, sino que hay varios desarrolladores. Es un equipo de 4. Aquí tenemos pues el principal, el mejor, Lado, con nosotros.
pero son 4 que están participando y ni siquiera hay una estructura orgánica corporativa o un sistema centralizado, es completamente descentralizado y esto pues realmente es algo ajeno completamente a las reglas de la SEC porque esto es completamente descentralizado. Sin embargo, ya el día de hoy, antes de que empezáramos lo de la reunión, ya hay un comunicado ya oficial de FORSAGE, que me lo acaba de decir, que lo vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿ok? So, Lado, go ahead and continue if you have anything to elaborate. I think that the most of you know that it is not true, everything from that post of SEC. But if someone of you think that it is true, I can only recommend to know what blockchain is, decentralized, what is it? To study at least on Wikipedia, what is the Ponzi scheme, which FORSAGE has absolutely no signs of. They want us to have a license, but who of us must have it? There are no admins. There is no central profit. There are only independent and equal participants. Excellent. So I'm going to translate really quick. Lo que dice aquí Lado es que realmente ellos quieren que se registren, pero hay 4 participantes, pero no hay administradores. Simplemente fue un código que se hizo y no hay administradores. Entonces, no hay ninguna forma de realmente poder hacer algo. Y lo otro es que ya casi todos que estamos aquí sabemos realmente que lo que dice allí realmente está muy ajeno a lo que realmente FORSAGE es, porque no es una compañía de inversión, no es una compañía, no es un Ponzi scheme tampoco, donde realmente, pues ustedes saben, no hay forma aquí de recaudación de dinero, nada, porque todo va directamente a los afiliados aquí. Así es de que, excellent, Lado. So that's a great answer. Thank you so much on that. And what we're more excited about, Lado, is what's bringing the future to FORSAGE. That's what we really want to hear. I have a roadmap. Go ahead. I think your microphone is. I just said that we have big future. Sorry. Big future. Yeah, big future. That's excellent. That's excellent. But if you can probably elaborate, that's fine on whatever you can. We have I put a few points in there that I shared with you before we put this together about, let's say, marketing campaigns, crypto fiat P2P trades. So would you be able to fill us up with a little bit of information on that, if it's possible? Okay, translate question. Okay, let me translate the question for them so that way you can elaborate. So, ahorita le estaba diciendo al lado que realmente nosotros estamos más emocionados por el futuro que viene con FORSAGE, que es las nuevas implementaciones. Y él pues dijo, bueno, simplemente son muchas cosas las que vienen, pero bueno, nos va a elaborar un poquito acerca de algunos puntos que yo compartí del mapa de ruta. Acerca de las campañas de marketing y acerca del crypto fiat, una trade de criptomonedas a dinero fiat. Entonces, vamos a ver qué nos elabora Lado. Lado, go ahead. Ready? Yes, in fact, we have a lot of plans. And so far, we have presented on roadmap only part of it. Wow. Marketing campaigns are in full swing. We are preparing an improvement of the logo, design, and functionality of the website. We're preparing new promotional videos, and we will also have a permanent news section in the form of video digests. So as for the exchange of P2P crypto fiat, we are doing everything to make it easier for people around the world to use cryptocurrencies, exchange it for fiat money, and to buy from fiat cryptocurrencies. To crypto. Maybe you will translate this part. Thank you so much.
Ok, la pregunta, bueno, la respuesta que nos da Lado en cuanto a esto es que en ese mapa de ruta tan solamente hay una fracción de realmente todo lo que viene con Forsage, los planes de marketing, un marketing de la misma plataforma que nos va a ayudar a llevar el negocio a otro nivel, ya está en full desarrollo. También nos habla acerca de adiciones al mapa de ruta y de lo que es la implementación de una forma más fácil para que los usuarios puedan comprar criptomonedas y puedan interactuar y puedan conocer acerca de criptomonedas y cómo poder comprar con dinero fiat, dinero centralizado, pues criptomonedas y viceversa. Así es de que eso está excelente. All right, Lado. So tell us a little bit about FORSAGE Academy. How does that work? The FORSAGE Academy will be launched very soon. Its goal is that each participant has a step-by-step plan of action. We will show how easy it is to do business with FORSAGE. Even if you are a beginner, but will follow the academy step-by-step instructions, then you can do it all. You just have to walk. There will be also advanced training for the experienced participants. What about co-living and FORSAGE Island? These are plans for uniting active participants. It is the opportunity to get together, study, develop new plans and implement them. Excellent. So let me go ahead and translate that. La pregunta que le hice al lado inmediatamente que nos había dado la respuesta era que la implementación de FORSAGE Academy, vemos ahí en el mapa de ruta que dice FORSAGE Academy, la academia de FORSAGE, donde realmente aquí se van a implementar diferentes herramientas para que las personas que ni siquiera tienen experiencia puedan ir por niveles avanzando en el conocimiento acerca de cripto. También nos compartía una parte del mapa de ruta que dice FORSAGE Island, una isla de FORSAGE, donde ya pues nosotros vamos a tener la posibilidad de desplazarnos allá también así como usuarios y poder participar de una comunidad real en donde nosotros podamos compartir con otras personas que tienen experiencia acerca de cripto, ¿ok? Entonces voy a hacerle aquí otra pregunta al lado. Cuando le preguntaste de la academia. Lo acabo de responder. Okay, so Lado, another question is FORSAGE TV. What is that? And FORSAGE co-living in Singapore. What are your thoughts about that? It's a smart house, big smart house for everyone, for every active participants. We're going to make it in maybe Singapore, maybe Bali. We're looking for designers for this house right now. So it is very big plan. Amazing. It is same to FORSAGE Island and FORSAGE co-living to unite the most active of our participants to do many things together. Excellent. Let me translate that for them. So, estábamos hablando del co-living en Singapur. En el mapa de ruta también nos habla de un lugar en comunión. Puede ser Singapur o Bali, ¿ok? En Tailandia, donde ya nos vamos a poder reunir los participantes más activos de toda la comunidad de FORSAGE, donde vamos a poder compartir realmente de persona a persona, no tan solo pues manejarnos en la parte digital, sino en la parte también personal, a crear ideas y a desarrollar un poco más acerca de la comunidad. Así es de que, excelente. Go ahead. And about FORSAGE TV, we have many very interesting information about blockchain, about decentralized, because it will be a new economy. So we must to be ready for new economy, and we must understand it, how it works.
it is very different from what we have now. And it will be very soon. Excellent. Let me translate that for them too, as well. En cuanto al co-living en Singapur, también ya se está contratando la persona que va a desarrollar la casa, el lugar, ¿ok? Entonces ya están trabajando eso. FORSAGE TV, en este TV, en esta sección, de pronto va a ser en vivo constantemente, donde vamos a tener material que va a introducir a las personas en la nueva economía. Todo está nuevo, todo se está renovando. Es muy diferente a lo que tenemos hoy en día aquí en el sistema tradicional, en el sistema centralizado. Esto es algo completamente nuevo, es la nueva forma de realmente mover la economía. Y pues FORSAGE quiere estar en la delantera capacitando a las personas e introduciéndolas en la nueva economía que es pues criptomonedas y la parte descentralizada. Excellent, excellent. Lado, so... Yo puedo hacer una pregunta. Lado, my wife right here, Margie, okay. So she has a question here too. She's gonna tell me in Spanish and I'm gonna translate it to you. Okay. Para nosotros es muy importante hoy, para nosotros es muy importante que hoy dejemos claro no solamente a nuestro equipo de Sinergia Global, sino a todas las personas que están aquí como invitadas de otros equipos, que los desarrolladores de FORSAGE solamente tienen un contrato que se llama FORSAGE, pero yo quiero que el Lado sea quien nos lo diga para desmentir lo que hay personas que por fuera están diciendo de que el desarrollador o los desarrolladores de FORSAGE tienen otro contrato y sacaron otro contrato. Entonces, quiero que sea Lado quien lo diga. All right, Lado. So, excellent question here. These last, let's say, like 2-3 weeks, it's been a lot of buzz about smart contracts out there. We see that there is gonna be already, that there's been already haters out there, people who really want to say things that are not correct. Okay, so we wanna to hear from you that FORSAGE right now is your only main focus, all the developers of you as a developers of FORSAGE, then you guys are not involved into any different contract, but we're focused here with FORSAGE, okay, because there's been some other companies, some other smart contracts, okay, pretending to be FORSAGE, which I totally understand that when you say that from the way beginning, that's what I'm so sure to be here. But it's good for our community to know, okay, to hear from you that FORSAGE is a one contract, and then you guys are fully 100% committed on FORSAGE. And then if there is any other addition, well, we're gonna be part of it in the future, okay? But for now, what it is. So she already asked it in Spanish, so they already know what's, and then I'll translate the answer. Thank you, Lado. Yes. I think that everyone who trying to be the first to make their own contract, it is easy to copy our code. It is open code, but FORSAGE is not only code. It is many things of our decentralized idea, and you can earn more as a participant, independent participant in FORSAGE than if you try to make copy, because you losing your focus. Because there is many things inside our idea and they don't know what we're going to do. It is everything it's very big plans. It was it is part of everything. So I don't understand these people why they're doing it. If I was not first, I think I'd be glad to be just participant, but people want to make their own contract. Excellent. So let me break it down for them, and then we go on your focus, you know, as a developers team, and then but you guys don't have any other contract, right? It's only the original, right? Yes, only this contract. Excellent. We don't want to lose our focus, because we know that FORSAGE give us more. It will grow more and more.
Excellent, excellent. So let me go and translate for them. Ok, la pregunta ya ustedes la escucharon de Margie, entonces la respuesta de Lado es FORSAGE no es solamente un código, ok, porque el código de FORSAGE, ok, ya es un contrato inteligente y cualquiera puede ir a copiarlo, cualquiera puede ir, copiar el código y poner la misma, el mismo sistema. Pero FORSAGE no es solamente un código, sino que es un aglomerado de diferentes estrategias y adiciones que se han hecho basado en la experiencia de los desarrolladores. Y ya ustedes vieron que el mapa de ruta está como adición, ¿ok? Y vienen muchas más cosas. Si una persona de estas que está creando un contrato nuevo pusiera su esfuerzo a trabajar con FORSAGE, haría mucho más dinero si lo hiciese de esta manera. Pero pues cualquier persona es libre de poder ir a hacer su propio código, pero sería como inventar la rueda de nuevo y la rueda ya está inventada. Así es de que pues tenemos aquí el código original, los desarrolladores están concentrados porque no tienen tiempo de pensar en algo más, no habría no quieren perder el enfoque, ¿ok? De trabajar en algún otro proyecto cuando hay mucho que se va a poder desarrollar con FORSAGE, ¿ok? Entonces creo que esto les Además queda que es perfecto, o sea, es perfecto. poco claro. She said, besides of that, it is perfect. I just told them like it will be like reinventing the wheel. The wheel is already invented. Nobody else can reinvent the wheel. So might as well use it to our advantage, right? So excellent, Lado. Thank you so much. Anything else that you want to add as far as? I'm very happy that you are working together in FORSAGE with your wife. Very, very happy. As a matter of fact, it's the first time that we work together. It's the first time that we work a project together. So let me translate that so that way they don't know out of the blue. Lado está diciendo que de pronto pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí, Margie y yo, trabajando con FORSAGE, y le estaba diciendo yo al Lado que esta es la primera vez realmente que trabajamos un proyecto juntos de la mano, y pues él está bastante contento por esta situación. Entonces, primera vez que nos ponemos de acuerdo. first time that we get along with the project, so must be a reason, right? Okay, last question probably coming out of me, Lado, will be what do we do when we're gonna get to 10 million people? What will be what do you see when we cross that path of 10 million users? How do you see FORSAGE at that point? Or let's say estimated time, what do you think this is going to happen? 10 million. What must happen? Just 10 millions. Oh, 10 million participants, 10 million. Yes, I understand. I think there will be more than 10 millions, but we have not only this part of plan, because our marketing, our first marketing, it is only first step. You can see everything, not everything, but something you can see in our roadmap right now, and then will be next step of our roadmap. So we're going to make many things. We're going to work with society. FORSAGE is society for everyone, for different programs. For example, we're going to make DEX, decentralized exchange. Decentralized. One of many plans, because I said already that we must be ready for new economy, and we do everything for this. Excellent, Lado. So let me go ahead and translate. Le pregunté a Lado acerca de cómo él veía ya cuando FORSAGE estuviera con 10 millones de usuarios, ¿ok? Entonces él me dijo, va a pasar, eso ténganlo por seguro, va a estar muy cerca, viendo pues ya los resultados que han pasado. Ya pasamos los 500,000 usuarios, el próximo paso corto sería 1 millón. Y él dice que FORSAGE no es solamente un código, sino que es una sociedad. Él realmente
ellos quieren traer a las personas y enseñarles acerca de la nueva economía. Va a empezar una nueva etapa de exchanges, ¿ok? Casas de cambio digitales descentralizadas, donde también nosotros vamos a tener ahí un protagonismo. Y dicen que créanme que lo que está en el mapa de ruta no es todavía ni la mitad de lo que se viene con FORSAGE, porque hay muchos planes acerca de esto y ellos también están innovando a cada instante, ¿ok? Así es de que, bueno, muy contentos. Ya voy a dejar que de pronto Lado, pues, no sé si él quiera compartirnos algo y ya pues pasar para de pronto, no sé, ya si preguntas internas. Déjame traducir aquí al Lado. Pregunta. O sea, hay unas preguntas que están elaborando que están fuera de la programación, pero por ejemplo, están preguntando temas sobre las matrices, de cómo se mueven las matrices, y yo pienso que eso hace parte de una capacitación de las cuales ya nosotros venimos dándole a las personas. Entonces, solamente que se conecten a nuestras capacitaciones y ellos ahí van a poder entender las matrices, no ocupar al Lado para que nos responda sobre las matrices porque eso es algo tan natural. Pero sí, de pronto, si encontramos preguntitas que podamos elaborar y aprovechar por lo menos 10 minutitos, 5 minutitos más de Lado, pues de pronto lo podamos hacer. Okay, perfecto. Entonces, Lado, we have a few questions that were outside of the plan. Okay, they're here, but most of them are referring into the compensation plan, the way how it works. So we share with them that that's part of the training. We don't want to take off your time just to explain how X3 works or X4, because we already know. So that way we're gonna elaborate on that later on. Okay, so but if there is any question then probably can pertain and you can reinforce with us, that will be great. We're gonna be doing it. But in the meantime, if you want anything else, inside information that you have in there, throw something for us, that explicit tip, okay? Lado, we're really happy. Synergy Global, that's the name of our community. We really focus on the same, our principles are the same, where we want to bring people onto the new economy. We want to share with them about the new benefits of the decentralized technology as cryptocurrencies and then amazing things that are happening in the technology. So, and we want to empower them with leadership as well. We have a really nice group of leaders around the world. They're really happy to be part of FORSAGE. And then we thank you for your time in here today. Okay, that's really great for us. Hope we can probably do this 1 month later, you know, just to recap, have a bigger room so everybody it's here with us. So let me see, ¿hay otra pregunta? Porque ya son las 12 ya. No, pues, o sea, no sé, alguna pregunta aquí. Lo que pasa es que hacen preguntas como que nos hable de la legalidad, entonces la persona está como en otro lugar porque sabemos perfectamente de que la legalidad está en el blockchain. Entonces hacemos preguntas que realmente es falta de capacitación como equipo, señores, y nos encantaría que nos hicieran una pregunta para Lado, que realmente valga la pena hacer la pregunta para Lado, pero no preguntemos cosas como que, ¿qué vamos a hacer para mejorar las desventajas del contrato? Nosotros no tenemos desventajas en el contrato. Que escuchemos que otros contratos dicen que tienen ventajas sobre nosotros es diferente, pero si tú conoces a FORSAGE, te das cuenta de que es el contrato perfecto y de que lo demás simplemente son copias mal hechas. Entonces, yo pienso que estas son cosas que no deberíamos ni siquiera hablar aquí en frente de Lado, y más bien elaborar preguntas que realmente nos pueda responder Lado. Vamos a ver. Lo del aviso de alto riesgo ya lo hablamos, está en la grabación de aquí de este Zoom, ya está hablado, ya se le hizo la pregunta al Lado y ya se le respondió. Okay, déjame elaborar. Okay, Lado, mostly my wife was talking about. No hay, aquí hay una pregunta que dice que si hay riesgo de eliminar la plataforma. No hay riesgo de eliminar la plataforma, señores, la plataforma está diferente. Okay. This question is good because a lot of people is new to Lado, okay, so they don't know about IPFS. They have no idea. So let me tell them what I'm going to ask you so that you answer and I'll elaborate on it on IPFS, right? IPFS. So IPFS.
Ok, You can entonces, what was that, Lara? You won't answer yourself, yes? Right? What was that? I said you want to answer yourself about No, IPFS. no. I'm gonna tell them why did I ask you, and then after that you respond, and then I'm translate the response. So that way they hear it from you. That's good. Okay. Just to elaborate. So, and then another thing is she was telling about everybody's asking questions about the compensation plan, about things that really we can handle with no problem. Okay, so that's what she told like everybody just to elaborate a real question. Okay, so let me translate for them. So IPFS, bueno chicos, la cuestión de la página, ok. La página de FORSAGE, ok, en este momento es un dominio normal, pero ya hemos visto en varias entrevistas donde Lado comparte un nuevo sistema que se llama IPFS, ok, Interplanetary File System, ok, que es la nueva forma de la web, ok, es una web donde está completamente descentralizada, por lo tanto nadie va, o sea, la página tiene también inclusive un espejo normal y tiene la página, el duplicado va a estar en este tipo de protocolo, ¿ok? Quiere decir de que esto nadie lo puede cambiar, el sitio va a ser inhackeable prácticamente, donde nadie va a poder penetrar y va a estar en un lugar descentralizado. Esto ya lo hemos visto en varias entrevistas, sin embargo, pues él nos va a elaborar un poquito cuando ya está vivo y voy ahorita aquí a dejarles saber. Lado, IPFS is already online or not really? No, not yet. It's already online, but not everything is ready. So we must to work a little bit more because we are one of the first who using it. We are the first in marketing like us, like ours, who using something like that. So it is not easy, but I think it will be ready about the nearest time, because we cannot be sure when, because everything is new for everyone. But Excellent. we will show it to everyone when we will be sure that everything is working okay. 100%. Excellent. Perfect. So let me translate for them. Bueno, ahora nos dice Lado que ya muy pronto va a estar ya el sitio full en este nuevo protocolo descentralizado, pero por el momento pues ellos están muy pendientes a todo lo de la página y realmente recuerden que la página, la website es solamente algo visual, ¿ok? Pero realmente no está completamente directamente enlazada con el contrato inteligente. Para los que no sabían aquí, ustedes, si la página se cae en este momento, no hay página, todavía nosotros podemos participar enviando con unas instrucciones que ya las he compartido varias veces en el grupo. Podemos inclusive activar cualquiera de los niveles sin tener la página en vivo, ¿ok? Sin tener la página funcionando. Quiero que sepan eso. Entonces, la página está completamente aparte del contrato, ¿ok? El contrato ya está en la blockchain de Ethereum y la página es solamente una parte visual. Sin embargo, el IPFS ya está cerca y vamos a tener un aviso muy grande en la página donde Lado nos va, ya los desarrolladores nos va a dejar saber cuando ya está full en ese sistema para que pues nosotros tengamos conocimiento de ello. Bueno, una pregunta ya para cerrar, que me parece sencilla pero increíble, es ¿cómo describe Lado a FORSAGE en 3 palabras? Okay, Lado, last question, so we don't bother you because we know that it's more than midnight over there, okay? So we wanna get you, we wanna let you go and get some rest because your days are probably longer than ours, okay? Even though we don't sleep. So the question, okay, is how can you describe FORSAGE in 3 words? It's a really nice question, okay? So the most simple way how you can describe FORSAGE. How to say, everything what we doing now, what we're going to do must be decentralized, rightly and open. Excellent.
Entonces, la respuesta es que todo lo que ellos hagan tiene que ser descentralizado y abierto para todos. Esa es prácticamente la respuesta. Entonces, bueno, equipo, me voy aquí a despedir de lado. Sabemos que tenemos aquí una pequeña incentivo por haber estado aquí con nosotros también conectados. Gracias por conectarse. Voy a despedirme aquí de lado. Lado, thank you so much, sir. And then, FORSAGE, your dreams come true. con FORSAGE, los sueños se pueden hacer realidad. Todos los sueños se pueden hacer realidad. Excellent. We know it, so we're... Bueno, otra pregunta antes de que se vaya. ¿Cuánto tiempo crees que podemos trabajar con toda tranquilidad en FORSAGE? Okay, so the question is, how long do you think that we can be working with FORSAGE with no worries about anything? What do you mean? You mean to relax for? We must do something always, but I'm sure that it is a project. There is nothing what can stop it. Nothing, because Excellent. it is so decentralized. Excellent. So, it is So, Lado nos dice que realmente, pues, es muy amplio y que realmente esto no hay realmente una forma de detenerlo. Entonces, pues, eso nos da la respuesta de que podemos trabajar sin ningún problema por mucho, mucho tiempo. Ethereum 2.0, Lado, one of my personal thoughts right now. Ethereum 2.0, you think that's going to bring a lot of benefit for the community on FORSAGE? first part of question I didn't. Okay, so the Ethereum 2.0. Ethereum. Oh, yes. Ethereum. I say Ethereum 2.0. Is it gonna bring positive to the community? What are your thoughts about that? This blockchain will work more easy for us, and fees will be lower. Gas. It will be cheaper and more simple for us. It is very good. Excellent, excellent. Le pregunté al Lado acerca de Ethereum 2.0 que viene ya en desarrollo, y esto dice que pues nos va a ayudar mucho a la comunidad y también va a bajar los cargos de envío que se llaman gas. Eso también va a bajar de precio, entonces pues va a ser muy positivo para nuestra comunidad. Okay, so Lado, I don't want to take more of your time because probably I want to have you, let's say, than 1 month down the road, 2 months down the road, okay, with a bigger, it's going to be 10,000 in this room with us next time. Esperamos tenerte nuevamente por aquí y la próxima vez vamos a ser muchas más personas, estamos muy enfocados. El equipo de Sinergia Global está muy enfocado en este sistema porque sabemos que aquí podemos trabajar todo el tiempo que nosotros deseemos y estamos construyendo. She said that we're really happy to have you here, and then we really focus on the vision, okay? We have propositions from different crazy things out there, but we already know what's going on. We stick with the original. We don't want any copies pretending to be something else. So we are a big community, so we're committed with the vision of FORSAGE. We're really happy to have this opportunity, and we're going to get some really great results and share with the community out there, because we know that this is a project for a long time, which was what we were looking for before. Okay, so thank you so much, Lado. Appreciate your time. And what was that? I was very glad to meet you, to have this meeting with your big team. Excellent, thank you so much. Tenemos nosotros pues el privilegio de estar patrocinados directamente por Lado, entonces pues que él está muy contento aquí de estar en este Zoom con nosotros. Se despide, pero muy pronto bueno, lo una pregunta otra antes, vez. una pregunta que alguien hizo, otra. ¿Qué piensas del crecimiento que ha habido en Colombia? Nosotros tenemos equipos en muchos países, pero ¿qué piensas porque alguien la hizo y a mí también yo también la quiero saber? ¿Qué piensas del crecimiento que hemos tenido en Colombia? ¿Qué opinas de Colombia?
So the question is, what do you think about the growth here in Colombia? What do you think about Colombia? Because you hear it a lot. There is a lot of big teams here and there. So it's there been a lot of people from here that you know? What is your opinion? I think that Colombia and Peru and many other Latin countries are one of the most active I see. Excelente. Dice que Colombia y Perú y Latinoamérica están muy activos, pero Colombia y Perú, sin embargo, los más activos. Ok. Ok, yo creo que ya para no... Sí, ya. Okay, Lado. So, but thank you so much again. Okay, you're more than welcome. We're gonna stay here. We're gonna probably elaborate on those questions that we have in here, but we're gonna do it in Spanish. So you're more than welcome to stay if you want to. Okay, but we're just gonna be open, and I want to come to Colombia, and Peru, and Argentina. Excellent. So nos dice Lado que una vez que esta cuestión pase, ya pues él va a estar más feliz de pronto venir aquí y a compartir con nosotros en persona. Así es de que estamos emocionados por esa parte. So yeah, more than welcome, Lado. Our house is your house, so no problem. We're gonna be putting something together so we can unite and we can share in a few days probably. Excellent. Yeah, this is a nice country. You're gonna like it. So we're gonna be really happy to have you here, sir. Excellent, Lado. Thank you so much. Okay. Gracias. Puedes abrirle los micrófonos a todos para que I'm gonna be opening the mic so everybody can say hi to Lado. Okay. Vamos a despedirnos de Lado. Bye. Bye. Thank you. Gracias. For this opportunity. God bless you. Excelente. Excelente, Lado. Congratulations, Lado. Bye bye. Thank you. El tablo poniendo listo no dice nada. Es pasiva aquí. Es pasiva, no trabe. Thank you much. Thank you, Lado. Un saludo para Sara que está viendo esto. Thank you very much. Bueno, les propongo. Ya. Okay. Listo. So Lado, did you see what happened? Everybody wants to say hi. Some of them said in Russian. How do you say in Russian? Spasiba. Спасибо, it is thank you. Goodbye. До свидания. Spasiba, Sudania. До свидания. Él dice que gracias a todos, que está contento de estar aquí y pues saludándonos a todos también, ¿ok? Entonces, chicos, los invito a que se queden, ¿ok? Para ya, pues, de pronto, inclusive podemos elaborar un poco en las preguntas que teníamos aquí ya cortas, porque me interesa también que todo esto esté claro, para que ustedes estén ya firmes con el plan de compensación. So, Lado, thank you so much. I'm going to be starting talking about these questions that are like inside questions about the compensation plan that we know about that. So I'm not going to bother you anymore with more questions, but we keep in touch. Okay, my friend? Bye. Thank you so much. Bye-bye. Have a great night. Ok, ya se ha desconectado Lado aquí con nosotros. Bueno, equipo, tenemos una dinámica hoy para el equipo de Sinergia Global. Yo quiero